La certificación del crédito, crédito presupuestario o previsión presupuestal. Eso es un requisito obligatorio para todos. Cualquier entidad que decida aprobar una prestación adicional, antes que todo debe asegurarse que cuenta con los recursos financieros correspondientes para poder solventar el gasto y poder cumplir con esa obligación. Entonces, bien, esto está en regla con la normativa referida al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y además de la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, recuerden ustedes que si el gasto se va a hacer en el ejercicio fiscal vigente, vamos a requerir el crédito de certificación presupuestal. Y si el gasto se va a prolongar hasta el siguiente ejercicio fiscal, ahí vamos a usar la previsión presupuestal. Entonces, no importa en qué escenario nos encontremos para contar con este documento, es como un compromiso de pago que la entidad asume para afrontar esa obligación. Pero además de estos documentos de índole presupuestario, también requiere la emisión de la resolución del titular de la entidad o el funcionario el cual tenga esa responsabilidad. eh, es la resolución de aprobación. Debe contar con esa resolución de aprobación. ¿De acuerdo? Y esa resolución obviamente está motivada por un informe técnico del especialista. Si bien la norma no obliga a un informe legal, pero se suele pedir en las entidades públicas el informe legal correspondiente para que acompañe como sustento esa resolución. Entonces, eh, y tomar presente o tomar en cuenta que es muy importante cuál va a ser el porcentaje de ese adicional. Para poder contabilizar ese porcentaje adicional, lo que hacemos es sumar lo que corresponde a en las prestaciones adicionales, eh, restarle los deductivos, sumarle los mayores metrados y dividirlo entre el monto vigente. Entonces, con ese porcentaje vamos nosotros chequeando si estamos por arriba o por debajo de ese valor, ¿no? Del 15% tan importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si es menor o igual al 15%, bastará únicamente los requisitos que les he mencionado. Pero si supera el 15%, interviene un nuevo actor, que es la Contraloría General de la República, para dar su opinión tanto para ejecución como para pago. Entonces, tomar en cuenta el cálculo de ese porcentaje, ¿ya? Como punto número 2, se señala que la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra se anota en el cuaderno, sea por el contratista a través de su residente o por el inspector o supervisor según corresponda. En un plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
Muy bien, entonces en este numeral 2 la norma nos indica el inicio del procedimiento. Y el procedimiento se inicia con la anotación en el cuaderno de obra por parte del residente, que casi es por ahí, pero también puede nacer por iniciativa del inspector o supervisor. Entonces, suponiendo que es el residente que gatilla la solicitud de prestación adicional, el inspector o supervisor tiene hasta 5 días contados a partir del día siguiente de esa anotación para eh, poder dar su pronunciamiento hacia la entidad, pero adjuntando un informe donde sustente debidamente cuáles son las condiciones que considera para estimar procedente o no la solicitud del contratista. En ese informe deberá determinar la causal de esa prestación y al mismo tiempo evaluar el riesgo, el impacto que significaría no hacer esa prestación adicional para la obra. Entonces, ahí cumple el supervisor un rol importante, ¿no? Entonces, como creo dije en las primeras sesiones, el supervisor no debe ser un mero tramitador o mesa de partes del contratista. Debe tener la capacidad de analizar y pronunciarse con claridad sobre la procedencia o no de alguna solicitud del contratista. Entonces, ese es un rol muy importante del supervisor en lo que es la gestión contractual en una obra. ¿De acuerdo? Muy bien. Como número 3 nos señala que en el caso de obras convocadas por paquete que por su naturaleza no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo que se refiere al numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay obras que no se convocan por unidad, sino se hace por paquete, o sea, en una zona geográfica, por la cercanía, por la similitud de los proyectos, puede formarse paquetes para hacer más atractiva la participación de los postores. Y cuando se hace de esa manera, ya el supervisor no es a tiempo completo como ocurre en una obra individual, sino que esa supervisión considera un porcentaje de participación en cada una de las obras que son parte de ese paquete. Este último plazo que comentábamos de los 5 días que tiene el supervisor para emitir su informe a la entidad corren a partir del día siguiente de la última participación del supervisor en las obras de paquete, ¿ya? O sea, si la obra de paquete tiene 5, entonces después de la quinta, ahí recién corre la anotación, o perdón, corre el plazo de 5 días que dice la norma. Pudo haber anotado en la primera obra de paquete, en la segunda, depende de la tercera, no, tampoco en la cuarta, pero en la quinta, que en función a su porcentaje de participación, si hace una anotación, recién allí empieza a contar los 5 días de la entidad, ¿no? Para que presente a la entidad, ¿no? Como numeral 4, el contratista presenta el expediente técnico de la adicional de obra. Dentro de los 15 días siguientes a la anotación en el cuaderno, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de 10 días de presentado este último. Entonces, en ese informe que emite el supervisor en cuanto a la solicitud del contratista sobre una prestación adicional, también va la autorización al contratista para que empiece a elaborar el expediente técnico. Esta norma vigente tiene la particularidad de considerar al contratista como el formulador del expediente técnico de prestación adicional. Antes, las normas anteriores no contemplaban esa posibilidad. Ahí las entidades buscaban al proyectista inicial para que elabore también este expediente o tenían que buscar a un tercero para que lo haga o de repente en planta. Pero eso significaba pérdida de tiempo, ¿no? Se dilataba demasiado el proceso de elaboración del expediente de prestación adicional. Entonces la norma ha tenido a bien considerar la posibilidad que sea el mismo contratista que elabore ese expediente. Esto con el propósito de que la norma considera que es el contratista el que mejor conoce sobre las causas de esa prestación adicional y sería quien mejor alternativa de solución podría proponer para resolverlo. Y además, como ya está vinculado contractualmente a la obra, no es necesidad de buscar, pues, hacer una contratación especial, sino que basta con la autorización del supervisor para que el contratista empiece a elaborar ese expediente. Y tiene como plazo máximo de presentación 15 días desde que se anotó en el expediente técnico, perdón, desde que se anotó en el cuaderno de obra eh, la ratificación del supervisor a la solicitud del contratista. ¿De acuerdo? Entonces, el contratista elabora el expediente técnico de prestación adicional. Obviamente el supervisor tiene que acompañar todo ese proceso. Una vez concluido, se lo presenta al supervisor, se entiende pues que han trabajado en paralelo y ese expediente debería estar ok. Y con eso, una vez recibido el documento, el inspector tiene hasta 10 días para emitir su conformidad del expediente técnico que le presentó el contratista. ¿Ok? Entonces ese es el procedimiento a seguir. Obviamente, ese expediente técnico tiene un costo y ese costo lo asume la entidad. O sea, el contratista en sus gastos generales va a considerar el costo que le significó hacer ese expediente y se lo va a cargar al contratista, perdón, se lo va a cargar a la entidad dentro del monto que corresponde al presupuesto adicional. ¿De acuerdo? Ese es el concepto, ¿no? Esa es la razón de ser. ¿Ya? Entonces no es gratis, está incluido el costo dentro del presupuesto mismo del expediente técnico de prestación adicional. ¿Ya? Muy bien. No sé si hasta aquí a una pregunta, ¿todo claro? Vamos bien, ¿no? Ok, seguimos. Ahora, el numeral 5 nos señala que de existir partidas cuyos precios unitarios no estén previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista.
El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor, el cual es remitido a la entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra. Aquí la norma se está refiriendo al cuando el contrato es bajo el sistema de contratación a precios unitarios. Puede darse el caso que la prestación adicional se relacione a actividades que no estaban contempladas en el expediente técnico original. Ustedes recuerden que en un contrato a precios unitarios, el postor ofrece un precio unitario por cada partida de ese expediente técnico. Entonces, lo que se aprueba son los costos de ese expediente técnico y los metrados básicamente son referenciales. Entonces, cuando durante la ejecución surge algún imprevisto y se requiere una actividad cuyas partidas no están en el expediente técnico, significa que no tenemos los costos de esas partidas y por lo tanto, en el marco de un sistema de contratación a precios unitarios, residente y supervisor tienen que ponerse de acuerdo cuáles serán los precios unitarios por esas partidas nuevas que van a significar una prestación adicional. ¿Ok? Entonces ambos se ponen de acuerdo. Y una vez puesto de acuerdo, el supervisor hace llegar esos precios unitarios acordados a la entidad para conocimiento y aprobación, porque van a ser parte del expediente técnico de prestación adicional en un sistema de contratación de precios unitarios. ¿Ok? En el número 6, en el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de 12 días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la entidad en emitir y notificar esta resolución puede ser causal de ampliación de plazo. Una vez, pues, que el supervisor recibe el expediente, emite su informe aprobatorio y la entidad lo recibe, a partir de ahí la entidad tiene hasta 12 días hábiles para emitir el acto resolutivo aprobando esa prestación adicional, ese expediente técnico de prestación adicional. ¿Ya? Si la entidad se demora en emitir la resolución y el contratista demuestra que esa demora en la entidad afecta su ruta crítica, el contratista puede tomarlo como un argumento para solicitar ampliaciones de plazo, ¿de acuerdo? Por demora de la entidad en notificarlo de la aprobación de ese expediente técnico de prestación adicional. ¿Sí? Muy bien. 7. A efectos de aprobar la ejecución de la adicional de la obra, la entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal, como ya lo habíamos dicho, y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Entonces, esa prestación adicional tiene dos cosas. Tiene la aprobación presupuestal y la aprobación técnica, así resumiéndolo, ¿no? Y el legal es, bueno, pues un acompañante, ¿no? El informe legal es un acompañante, pero acá las dos piernas donde se basa la aprobación de una prestación adicional es la parte presupuestal y la parte técnica. Para omitir una opinión técnica sobre la solución
técnica propuesta, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. De no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios es quien emite la opinión correspondiente. Entonces, por eso es que cuando llega un expediente de prestación adicional, la entidad pone de conocimiento al proyectista para que se pronuncie sobre dicho expediente. Recuerden que es el proyectista dueño del diseño, ¿no? Dueño de la propuesta técnica de solución de ese expediente. Y cualquier modificación de fondo requiere su pronunciamiento. Puede haber tres escenarios de su pronunciamiento. Un escenario es que dé su opinión favorable, cosa que es bien difícil de encontrar porque alguien, un proyectista que acepte que ha cometido un error en el expediente técnico, es bien complicado porque sabe muy bien que luego él va a tener que pagar por ese error. Por eso es que vamos al segundo escenario, donde el proyectista emite un informe negativo. O sea, para él no va. Él muere en su proyecto, dice, ¿no? Yo muero en mi proyecto. Muy bien. Y el tercer escenario es cuando no se lo ubica al proyectista, está desaparecido, ¿no? Bueno, podría haber un cuarto escenario en el cual no se pronuncia, también recibe la carta y jamás responde, puede ser también otro escenario. Entonces, esos tres últimos escenarios que he comentado hacen pues que finalmente sea la entidad quien emita el pronunciamiento oficial sobre la parte técnica de esa prestación adicional. Eh, ¿Por qué? Porque es la entidad dueña del proyecto, es propietaria del proyecto. Si bien es cierto, delegó un tercero, quien es el proyectista, quien resuelva o quien dé la solución técnica, pero la entidad es el dueño del proyecto. Y yo hago énfasis en este punto porque siempre ha habido la discusión, sobre todo en arbitrajes, donde la entidad poco se lava las manos y dice, no, el problema del diseño, el expediente técnico no es mi problema, yo no lo he originado, es el proyectista que yo contraté. Pero quien tiene el vínculo contractual en una ejecución de obra es la entidad y es el contratista. El proyectista no aparece por ningún lado. Eso fue una etapa anterior. Entonces, desde el momento que la entidad da su conformidad al expediente técnico y emite el acto resolutivo aprobándolo, lo está haciendo suyo, desde la A hasta la Z. Entonces, la entidad es la propietaria. Cualquier cosa, cualquier deficiencia, cualquier incongruencia, incompatibilidad del expediente técnico, es la entidad quien responde ante el contratista, no es el proyectista. Quien le responde al contratista es la entidad, por ser propietario del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos claro eso y lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando hablemos algo de expedientes técnicos. Es la entidad la responsable, es la dueña. Ya la entidad, si delegó a un tercero o lo hizo in-house el expediente técnico, es un tema complementario, pero es la entidad quien responde ante el contratista por errores o deficiencias en el expediente. ¿De acuerdo? A ver, José nos dice, Inge consulta, ¿cuánto tiempo tiene vínculo el proyectista? Bien, los contratos de consultoría de obra, porque ese es el tipo de contrato que se firma con supuestamente los consultores de obra, que por cierto muchos de ellos solo llevan el nombre, no lo son.
porque hay que estar haciéndole su trabajo cuando ellos deberían resolver los problemas solos como corresponde, y más bien orientar o asesorar a la entidad qué hacer. Muchas veces los roles se invierten, es la entidad que tiene que decirle al consultor qué hacer, o sea, es curioso, ¿no? Es hasta cómico decirlo, pero eso ocurre. Hay muchos que son consultores de nombre nada más, ¿no? O solamente son pescacontratos, ¿no? También hay muchos de esos, ¿no? Pero bueno, esos consultores de obra, de acuerdo a la norma, tienen una responsabilidad de hasta un año del producto que han entregado a la entidad. ¿Qué significa? Que ante cualquier eventualidad, consulta, error, omisión, el proyectista está vinculado para corregir ese error sin que eso signifique un costo extra a la entidad. Es su obligación, es como una garantía al expediente técnico, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando la entidad, una vez que aprueba el expediente, convoca el proceso de selección y dentro de ese proceso hay una etapa de presentación de consultas y observaciones. Ahí pueden haber consultas al expediente técnico, entonces la entidad las traslada al proyectista y el proyectista está en la obligación de poder contestarlas. Y lo otro es ya en la ejecución de la obra, cuando surgen las consultas por parte del contratista a través del cuaderno de obra. Entonces, es un año como mínimo, pero actualmente se recomienda que en las cláusulas del contrato de consultoría de obra, mantenerlo vinculado, una cláusula y un párrafo de una cláusula de obligaciones vinculado al contratista, o perdón, al proyectista, hasta, hasta todo el periodo que dure la obra para poder atender las consultas o observaciones que puedan haber. Esa debilidad de muchas entidades que no colocan esa obligación dentro del contrato y es donde se aprovecha estos proyectistas para desaparecerse, ¿no? Se hacen humo. Algunos eh, están desaparecidos, han cambiado su dirección, nadie sabe dónde están. Algunos están presos, otros están inhabilitados, otros están fallecidos, ¿no? U otros simplemente dice, ¿sabe qué entidad? El especialista que yo tenía, que hicimos el expediente, ya no trabaja para mí, pues ya él se vinculó de mi empresa una vez que se aprobó el expediente, así que si tú quieres que yo lo vuelva a ubicar y que te haga lo que me pides, te va a costar, ¿no? Entonces son situaciones que ocurren en la realidad y la entidad tiene que salvar todos esos problemas, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Y en caso de no haber respuesta acerca de la conformidad, muy aparte de generarse una ampliación de plazo, también se tomaría como aprobatorio. Eh, a ver, si te entiendo, Carlos, me dices si al final la entidad nunca emite la resolución. Me entiendo, a eso te refieres. Entonces, si la entidad nunca emite la resolución y el contratista ya no tiene frente de trabajo, puede paralizar la obra y solicitar la resolución de contrato con daños y perjuicios, ¿no? Demostrando obviamente que esa prestación adicional afecta a su ruta crítica, ¿sí? O sea, ese es derecho del contratista. Sí, espero haber contestado tu pregunta. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? ¿Quedó claros acá? ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos. Ingeniero, disculpa, Sí, adelante. aló, Adelante, le escucho. ingeniero, una consulta. Si la Sí, directiva
que de repente, ¿no? Ha, se ha- o sea, la directiva eh, ha hecho que mediante resolución haya hecho aprobar el expediente técnico y de repente el presupuesto no alcanza y por esos motivos de repente, ¿no? En campo, in situ, se ve que de repente hay o existe o se podría probablemente, ¿no? Hacer el tema de adicionales y de repente la comitiva no le permite de repente, ¿no? Aumentar esos montos o de repente pasar un estándar. En ese caso, ingeniero, ¿qué se puede hacer para poder de repente, ¿no? Dar solución al tema de los adicionales en cuanto a presupuesto, ingeniero? A ver, déjame ver si te entiendo bien. A ver, me dices que la entidad aprueba un expediente técnico por un monto definido y durante la ejecución de la obra surgen situaciones que obligan la aprobación de prestaciones adicionales y la entidad no tiene recursos para afrontarlos. ¿Eso es lo que te entiendo? Efectivamente, ingeniero. Y de repente, frente a eso, ingeniero, a veces los adicionales se generan, ¿no? Sí, Pero ya de repente en algunos casos, por mayor metrados. ya, sí. Entonces, cuando uno presenta los adicionales y no existe el dinero, por decirlo literalmente, o no Mm. hay dinero, en ese caso, ingeniero, ¿qué se puede hacer al respecto? Gracias, Percy. Mira, justamente comentaba, ¿no? Uno de los requisitos para aprobar una prestación adicional es contar con la certificación presupuestal, ¿de acuerdo? Cuente con la certificación presupuestal, o sea que la entidad asegure los recursos financieros para afrontar ese compromiso y el informe técnico correspondiente. Si la entidad no tiene la plata, es porque no tiene la certificación presupuestal y por lo tanto no puede aprobar una adicional mediante acto resolutivo. Si lo hace a pesar de no tener la plata, es una grave falta funcional hacerlo. O sea, aprobar un adicional sin certificación presupuestal o aquellas certificaciones presupuestales fantasmas, ¿no? Hoy hay, pero mañana no hay. Hoy hay para que me apruebes en la resolución, pero mañana ya no hay, porque lo pasé a otra partida, a otro proyecto. Pero como era urgente aprobarlo para que la hora no pare, ya. Hice magia en la parte presupuestal, hice mis jugadas, mis movimientos, hice todo eso, hice magia. Hoy apareció la plata en la partida presupuestal de ese proyecto y se emite la resolución y mañana ya no hay la plata ya. Eso es una grave falta funcional, ¿no? Tengan cuidado con eso. Y hay entidades que lo hacen, pues. Entonces, primero, por el lado de la entidad, no podría aprobar el adicional por más que tenga sustento técnico. Si no hay la plata, no lo puedo aprobar. Los dos son requisitos indispensables. Si uno de ellos falla, no puedo aprobarlo. Y si lo apruebo faltando uno de ellos, soy un irresponsable y estoy cometiendo una falta funcional que luego me van a cobrar por ello. Eso es por un lado. Y por otro lado, como contratista, ¿no? Ya me pongo el gorro del contratista. ¿Sabes qué entidad? He encontrado deficiencias en tu expediente técnico, no has contemplado esta situación en el terreno, por lo tanto, para que la obra pueda continuar y terminar satisfactoriamente, es imprescindible ejecutar estas partidas. Como no están en el expediente técnico original, se requiere una prestación adicional. Estas serían las partidas. Y si no la haces, el impacto o el riesgo en el proyecto sería esto, esto y esto. O sea, por un lado hay el pedido bien sustentado por el contratista y por otro lado hay la incapacidad financiera de la entidad de asumir ese compromiso indispensable
Entonces el contratista avanzará, bajará el ritmo porque ya no, ya los frentes de trabajo se van terminando hasta que llegará a ese punto y le dirá a la entidad, ¿sabes qué, entidad? No puedo avanzar más. No hay frente de trabajo, no has resuelto. Entonces, en vista de ello, te apercibo, me resuelves este tema en un plazo determinado o si no procedo a resolver el contrato y a aplicarte los daños y perjuicios y toda la utilidad que estoy dejando de ganar por tu incumplimiento. Entonces, pues ahí recién la entidad se pone las pilas y busca plata de donde sea y trata de salvar la situación. Y si no lo hace, el contratista de pleno derecho puede resolver el contrato, la obra quedar suspendida o paralizada, pues, ¿no? Paralizada, mejor dicho, y los daños y perjuicios que la entidad va a tener que afrontar por ese incumplimiento. Por eso les dije, creo, la clase anterior, es importante tener un fondo de contingencia, presupuestalmente hablando, para poder cubrir esas obligaciones que se van dando en el camino. Principalmente reajustes, porque eso es de cajón, ¿no? Si no tengo ni para reajuste, estoy frito, porque el contratista empieza a cobrarme intereses por la demora del pago de esas valorizaciones que por falta de dinero de la entidad no se pueden cumplir en su totalidad. Y por otro lado, estos problemas financieros pueden también generar desconfianza, zozobra en el contratista y puede patear el tablero, ¿no? Y dejarnos con la obra ahí, pues, botada. Esos aspectos hay que tomar en cuenta y para eso la unidad ejecutora debe estar caminando de la mano con la oficina de presupuesto y planeamiento para ir previendo los recursos oportunamente y no caer en ese vacío que va a afectar es a la obra, a la población y a la imagen de la entidad. ¿De acuerdo? Espero haber contestado tu pregunta. ¿Sí? Sí, ingeniero, está bien. Sí, sí, la he entendido. Ok. Muy bien, muchas gracias por darme el caso para poder explicarlo. Muy bien, seguimos entonces en el número 8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, ojo a emergencia, puede darse prestaciones por emergencia también, cuya falta de ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o la integridad de la misma obra, la autorización previa de la entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales sin perjuicio de la verificación que efectúe la entidad previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podría efectuarse el pago, ¿no? Entonces acá surge un nuevo escenario, prestaciones adicionales por emergencia. ¿Qué significa esto? Que si no hago ya esa partida, voy a poner en riesgo la integridad de los trabajadores, la integridad de las personas que caminan por ahí o que viven por ahí. Puedo poner en riesgo o en peligro el medio ambiente, ¿no? Y que si no lo hago, va a generar pues estos daños. Si yo sigo el procedimiento normal de una prestación adicional, me demoraría mucho tiempo, ¿no? Ya hemos visto cuál es el procedimiento, ¿no? Mientras que anota el residente, el supervisor se pronuncia, lo autoriza, se elabora el expediente, la entidad lo aprueba, ya pasó un mes más o menos. Entonces no puedo esperar, pues en caso de emergencia, un mes para actuar. La acción en la emergencia es inmediata. Por lo tanto, en esos casos excepcionales,
la entidad instruye al supervisor para que autorice la ejecución inmediata de ese adicional, con cargo a luego ser regularizado el procedimiento siguiendo el trámite regular hasta la emisión del acto resolutivo. Y ese acto resolutivo es el elemento para el pago del contratista. Recuerden ustedes como contratistas, ahora me pongo el gorro de constructor. Jamás ejecuten una obra o una prestación adicional de obra sin contar con el acto resolutivo. ¿Ya? Eso se lo digo porque he visto muchos casos de eso. No, manito, que somos amigos, somos patas, que yo te apoyo y tú me apoyas, que no va a pasar nada, que tú ve avanzando, que el alcalde va a salir en los medios, que ayúdame, que esto, que el otro, que lo realizamos. No, señores, ¿ya? Porque se han dado muchos casos en que el contratista, apelando su buena fe, ha accedido a ejecutar prestaciones adicionales sin contar con la resolución aprobatoria y luego, cuando ha querido cobrar, la entidad jamás emitió esa resolución y por lo tanto ese avance que tuvo el contratista o esas partidas que ejecutó el contratista no contempladas en el expediente técnico y que no cuentan con resolución de aprobación como prestación adicional, pasan a ser como una donación a la entidad, ¿no? Es el legado del contratista, ¿no? Es la filantropía del contratista en entregar su trabajo gratis a la entidad, ¿no? No se olviden de eso, ¿ah? Tengan mucho cuidado. Aquí sí manda esa frase tan famosa, papelito manda, ¿no? En el tema de plata, de dinero, hay que tomar sus cuidados, ¿ya? Entonces, no vayan a hacerlo. Y en este caso de emergencia se podría hacer sin el acto resolutivo, pero al menos tengo la autorización de la entidad a través del supervisor. Y eso a mí me respalda para hacerlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Mientras en el otro caso no tenía nada, ningún documento que me respalde, solamente la boca, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. En el numeral 9 nos dice, en los contratos de obra, los presupuestos adicionales se formulan con los precios del contrato y o precios pactados y los gastos generales fijos, perdón, y variables propios de la prestación adicional, para lo cual se realiza el análisis correspondiente, teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la prestación adicional sigue la misma estructura del presupuesto del expediente original. Si el presupuesto del expediente se hizo con el sistema a precios unitarios, seguirá esa misma estructura, ¿no? Igual se fijarán los precios, igual se fijará el porcentaje de gastos generales, fijos, variables, la utilidad. Eso mismo se mantiene en el expediente de la prestación adicional. Y lo mismo ocurre con la suma alzada. Si tiene una estructura en la suma alzada, esa misma estructura de presupuesto se repite en la prestación adicional. Y habrán tantas prestaciones adicionales que sean necesarias. Verán obras que tienen adicional 30, 31, 32. Cada uno se valoriza de manera independiente, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno es un expediente.
que se tiene que generar. ¿Estamos? Muy bien. En el numeral 10, cuando los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiere ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o por el inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno y comunicados a la entidad de forma previa a su ejecución. ¿Ok? Entonces, solamente en el sistema de contratación a precios unitarios surge el concepto de mayores metrados. A suma alzada no existe el concepto de mayores metrados. ¿De acuerdo? Solamente en suma alzada, perdón, solamente en precios unitarios. ¿Ya? Y para autorizar al contratista a ejecutarlos, tampoco no lo voy a hacer con la boca, ¿no? Al menos hay una autorización mediante el cuaderno de obra del supervisor e inspector que se haga, ¿ya? Y con ese respaldo el contratista ejecuta y paralelamente ya el supervisor va a gestionar ante la entidad la emisión del acto resolutivo aprobando esa prestación adicional para conceptos de pago. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo entonces. Muy bien. A ver, voy a revisar el chat. A ver, Efraín, ¿qué nos dice Efraín? Ingeniero, ¿cuántos días se tiene de plazo para entregar el informe de compatibilidad? Ese es otro tema, Efraín, ¿ah? Estamos aquí viendo prestaciones adicionales. 5 días, ingeniero. Tema de compatibilidad es más adelante. Depende del contrato del supervisor, pues. O sea, eso no está en la ley de contrataciones y reglamento. Eso, el tema del informe de compatibilidad, es un entregable, es el primer entregable que en el contrato de supervisión se considera, en algunos casos de 2%, de 3%, de 5% del monto del contrato. Eso es como un incentivo, como un adelanto al supervisor para que tenga liquidez para hacer su trabajo. Pero es mucho más que eso. Realmente la función de un informe de compatibilidad debería ser alertar oportunamente cualquier deficiencia o incompatibilidad en el expediente técnico antes de iniciar el plazo de ejecución de obra. Usualmente son 5, otras entidades le ponen 7, otras 10, o sea, depende de la entidad, ¿no? Y se hace a partir de la firma del contrato de supervisión, para que esté antes del inicio de ejecución de la obra, ¿no? Para que ese informe de compatibilidad llegue a la entidad antes del inicio del plazo de ejecución. Sabemos que el inicio del plazo de ejecución es 15 días calendarios contabilizados al día siguiente de la firma del contrato. Entonces, si es 15 días, va a iniciar la obra, entonces este informe de compatibilidad debe estar antes de esos 15 días. Puede ser 5, puede ser 7, puede ser 10, puede ser 12. 14 es mucho porque ya estamos ya casi nada para empezar la obra, entonces 10 7 podría ser o 5, no sé, pero 5 le da tiempo en 5 días revisar el expediente, ir al campo, eso hay que verlo, ¿no? Pero el objeto es ese. Es el tiempo para el informe que tiene que emitir el supervisor, depende de lo que quiera la entidad, pero debe ser antes que inicie el plazo de ejecución de obra para que la entidad con ese respaldo tome la decisión. ¿Vamos o no vamos con la ejecución? Si todo está conforme, vamos. Y si no está conforme, un momentito. A ver, contratista, supervisor, hemos encontrado esto. Vamos a suspender el inicio del plazo de ejecución de obra hasta resolver este tema. ¿Ya? Porque es mejor resolverlo antes del inicio de ejecución que durante la ejecución. Porque ahí durante la ejecución, ahí sí el contratista me va a cobrar cada centavo por cada día
demoremos en responder o en solucionar el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por la pregunta. Ucha. A ver, otra pregunta. Carlos Cuervo, ¿qué nos dice? El adicional, me refiero al adicional Inge. Sí, Inge, muchas gracias. Ahí sí no entendí. Bueno, creo que ya respondí la pregunta sin querer. A ver, Edison Chávez dice, en contrato de suma alzada, los adicionales solo se harían si se cambió algo del expediente técnico. Gracias, Edison, por la pregunta. A ver, en contrato de suma alzada, solamente procedería una prestación adicional por nuevas partidas, siempre y cuando el contratista sustente que el ejecutar esas partidas adicionales resultan indispensables, ojo, reitero, indispensables para que la obra termine y se ponga en funcionamiento. Ojo, insisto, indispensable. ¿Qué significa indispensable? Significa que si no hago esas partidas, la obra no termina y no funciona. Se va a quedar inconclusa. Solo en esos casos correspondería una aprobación de una prestación adicional. Pero ahí viene luego el otro tema, la causa. Si la causa es una fuerza mayor, mal. Si es por una situación imprevista, normal. Pero si es por un error en el expediente técnico, ahí sí no es normal. Ahí alguien va a tener que pagar la cuenta y seguramente van a buscarlo al proyectista, pero más que el proyectista lo van a buscar al funcionario que aprobó el expediente técnico, ¿no? A él, por ser responsable por parte de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro. Y eso va a generar cambios en el alcance de la obra, del expediente técnico. Si la obra empezó con 100 partidas y luego termina en 115 o 120 partidas, esas 15 o 20 partidas nuevas es por una prestación adicional por nuevas partidas. Algo que no estaba en el expediente técnico que ha sido incluido. O tal vez, en el caso de adicionales y deductivos vinculantes, había algo, lo quito, pero pongo otro que es mejor a lo que estaba, ¿no? Es una decisión que se toma. Y ese tema se los digo, señores, porque se ha dado casos, seguramente ustedes también lo han vivido, que cuando una entidad ejecuta una obra y de repente el contratista ganó el 90% y hubieron deductivos porque cuando se hizo el expediente el escenario en la obra era uno y cuando empezó la obra ya era otro, se había incluido o se había avanzado con algunas componentes del expediente y se hacen deductivos. La gente cree que porque quedan deductivos o porque queda ese 10% del monto contractual, eso se puede destinar a otra cosa, como mejorar el proyecto. ¿No? Inclusive los vecinos dicen, no, señor, esa plata es nuestra, así que tiene que disponerlo y eso no se regresa al tesoro, eso se queda en mi obra y necesitamos que nos mejore esto, que nos pinte, que nos agregue, que considere tal cual cual. Y hay funcionarios que eso lo aprueban como adicionales de obra. Bueno, pues los que lo hacen, ajustense los pantalones porque los van a buscar para que puedan sustentar por qué aprobaron esos adicionales cuando no era indispensable su ejecución para que la obra termine. O la clásica, ¿no? Las expedientes de pistas y veredas. Inicialmente incluía 10 cuadras, pero se dedujo alguna calle porque
no tenía red de agua o porque estaba muy antigua. Se dedujo. Ah, ya, entonces deduzco acá y hago esa otra calle más para acá. ¿Ah? Bacán, ¿no? Ahí está el adicional de obra. Y todavía le ponen adicional y deductivo vinculante todavía. Por favor, no caigamos en esas barbaridades, ¿ah? Cuando hemos auditado algunas horas hemos encontrado esas barbaridades, ¿no? Y todavía dice, no, es un adicional y deductivo vinculante. Ese que estaba acá y he puesto allá. Entonces, por favor, insisto, tengamos presente eso para no meternos en problemas más adelante. ¿Ok? Muy bien, a ver, ¿qué dice Johan? Si bien es cierto que para ejecutar los mayores metrados se debe realizar la anotación y aprobado por el cuaderno, se puede dar aprobado los mayores metrados cuando el supervisor usa el término en la obra se ejecutará mayores metrados, los cuales son necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. Wow, Johan, ya entramos ya a un tema de lingüística acá, un tema de gramática, o sea, aquí las cosas son o no son. Yo siempre también he criticado mucho eso a los supervisores, ¿no? Que sí, que un palabreo de dos, tres, cuatro párrafos y al final que se podría siempre y cuando la entidad tenga también opinión favorable o en caso que la entidad no objete lo anterior, ¿no? O sin perjuicio de lo que la entidad diga. O sea, por favor, señores, somos profesionales. O sea, o es o no es. Así de sencillo es el asunto. Y si yo tengo un supervisor así, señores, yo mañana mismo lo cambio, porque ese señor en lugar de ayudarme como entidad, me está complicando la vida, ¿ya? Acá, como todo, las responsabilidades que uno asume en la vida, o nos ponemos la camiseta y jugamos el partido al 100% y sudamos a la camiseta como corresponde, o si no, nada, pues señores, ¿ya? O sea, lo que tú me estás diciendo son argucias, son palabreos, son ahí artimañas de palabritas, verbos que van, que vienen. La norma es clara, la norma dice se autoriza, no que sí, que se puede, no, 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 o sea, eso no va, y si lo tienen, señores, inmediatamente, mañana lo cambian y que venga alguien que sí quiera ponerse las pilas y trabajar, ¿ok? Gracias, Johan, por esa consulta. Ingeniero, ¿cuántos adicionales de hora te permite generar la entidad aprobatoria? Bueno, Carlos, no hay un número límite de prestaciones adicionales en una obra. Lo único límite, bueno, bueno, lo único que sabemos es ese famoso numerito 15%. Menores a 15%, la opinión técnica y de pago netamente manejada por la entidad, y mayores a 15 interviene un nuevo actor que es la Contraloría. Lo que sí la norma es explícita que no nos podemos exceder del 50% del monto del contrato de obra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que dice la norma. O sea, puedo yo aprobar 1, 5, 10, 15 adicionales que luego de sumarlo con los mayores metrados y restarle los deductivos y dividirlo entre el monto del contrato, no excede el 50%. O perdón, sí, sí pues, el 50% de adicionales. Que no exceda. Ya más allá si va o no va la Contraloría, el máximo es 50. Pero no interesa el número. Pero Ingeniero, y en obviamente, caso de excederse del 50%, eso, ¿cómo lo diría? Eso sería causal a que reformulen el presupuesto. sí, definitivamente, la norma también lo define. No, no reformulen el presupuesto, reformulen el expediente técnico, ¿ya? Porque el hecho de que hayan tantos adicionales y que el porcentaje exceda el 50% significa que hay un problema grave en el expediente técnico. Entonces,
Cuando pasa eso, se resuelve el contrato, ¿no? Por mutuo acuerdo. La entidad reevalúa el expediente técnico, lo reformula, genera el expediente técnico por el saldo a ejecutar y convoca un nuevo proceso por la ejecución de ese saldo, ¿no? Obviamente eso va a traer responsabilidades funcionales, ¿no? Definitivamente, así que tengamos cuidado de no caer en esos excesos, en esos vicios, ¿ok? Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, ¿qué nos dice Luis? Buenas noches, ingeniero. Al igual que el adicional, hay un porcentaje límite deductivo. Sí, así como hay un paralelo al monto máximo adicionales, también hay un monto mínimo. Ningún contrato debe ser menor al 25% en deductivos. Si es menor al 25%, caemos también en ese vicio, que hay graves deficiencias en el expediente y es mejor resolver y reformular lo que está faltando y ejecutar el saldo de obra. ¿De acuerdo? Bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero ya, está bien, vamos a resolviendo algunas dudas. Gracias, por las preguntas. Bien, entonces seguimos. El numeral 11 que dice, el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de los mayores metrados, ¿ya? El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el 15%, ¿ya? O sea, estoy en mayores metrados, ¿ah? En precios unitarios, ahí nos ubicamos, ¿ya? Qué chévere, soy supervisor, yo nomás, yo soy el hombre, yo autorizo de frente, ¿ya? Me da un minuto, por favor, me da un minuto.
A ver, disculpen la interrupción, tenía una llamada de trabajo. A veces ocurre eso, ¿no? Uno siempre está conectado y uno no puede descuidar porque son temas urgentes. Les agradezco su comprensión. Bueno, volvemos a lo nuestro. Estábamos en el numeral 11. Decía que el supervisor autoriza el mayor metrado. Efectivamente, pero él autoriza el mayor metrado siempre y cuando no exceda del 15% del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicional. O sea, también entra en la sumatoria para ver si estoy por debajo o por encima del 15%. ¿De acuerdo? 12. No se requiere la aprobación previa de la entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad o a quien se le delegue dicha función. ¿De acuerdo? Entonces, hasta 15% para darle agilidad, fluidez al tema de la ejecución, el supervisor puede autorizar. Pero cuando supera ya el 15%, la entidad te tiene que autorizarlo. ¿Ya? Y obviamente también acompaña a la Contraloría. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Numeral 13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida de la prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas, jornales del presupuesto de obra, y de no existir, se sustenta en precios de mercado debidamente sustentados. Acá nos estamos refiriendo específicamente al sistema de adicionales a precios unitarios. Ya lo dije, son partidas nuevas, esos precios no están pactados, entonces recién se tienen que pactar entre contratista y supervisión. Pero ¿qué pasa si no hay un acuerdo entre ambos? Con el fin de no retrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solución de controversias que corresponda dentro de los siguientes 30 días hábiles contados desde la aprobación del presupuesto de la prestación adicional. El plazo señalado en el presente numeral es de caducidad. Entonces, si no se ponen de acuerdo contratista y supervisión, quien manda es los precios que define el supervisor. Obviamente, también tiene un sustento para llegar a un precio, ¿no? Esos precios son los que mandan, lo hace llegar a la entidad aprueba la prestación adicional, pero eso sin perjuicio a que el contratista pueda llevar esto al procedimiento de solución de controversias, ¿no? Esto se hace con el fin de no amarrar la aprobación de este adicional. 14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. O sea, por cada valorización hay un expediente y hay bueno, por cada expediente adicional hay una valorización, para que me entienda mejor. ¿Ya? Obviamente, prestaciones adicionales aprobadas, ¿no? Porque también hay no aprobadas, esas no se cuentan. 15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 8 días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. Entonces,
un tema importante. Cualquier variación en el alcance va a significar una variación en la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, si hay una prestación adicional y está incrementándose el monto del contrato por esa prestación adicional, corresponde al contratista incrementar el, la garantía por el monto que corresponde, ¿no? Por esa prestación adicional. Y lo mismo pasa en lo inverso, en la parte de reducción de una obra. Si hay una reducción de la obra, el contratista también puede reducir la garantía. ¿Y esto por qué lo hace? Porque eh, los costos que significan para el contratista una carta fianza son proporcionales al monto que esa carta fianza está avalando. Si es mayor el monto, mayor el costo que le cobra el banco. Si es menor el monto, también menor es lo que le cobra el banco. Entonces, allí lo maneja el contratista en función a lo que se vaya dando durante la ejecución de la obra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para esto también es obligación de la entidad revisar que esas garantías efectivamente sean emitidas por una entidad que está adscrita al sistema de banca y seguros, la SBS, ¿no? Se ha dado casos de que han presentado cartas fianzas que no son de una entidad confiable y cuando la entidad ha querido ejecutar la carta fianza, no lo ha podido hacer porque, este, porque esa entidad no estaba pues adscrita y ahí pues, fue todo un problemón, ¿no? Eh, Incluso también hay eh, triquiñuelas de los contratistas. Cuando la entidad va a ejecutar la carta fianza, saca una acción de amparo del juzgado de no sé qué distrito de la provincia, no sé de dónde, para impedir que la entidad ejecute. Esas cosas hay que tener presente justamente para lo que es la gestión contractual, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice José Inge? En el caso de un deductivo, la contratante puede y se debe reducir los plazos de ejecución. Nuevamente, cuando hablamos de plazo de ejecución, esto está vinculado a un cronograma de obra. Y en ese cronograma de obra hay una ruta crítica. Si se aprueba una prestación adicional, no necesariamente va involucrado con una ampliación de plazo. El contratista tiene que sustentar que ejecutar esa prestación adicional afecta a la ruta crítica, por lo tanto necesita unos días más para ejecutar. Ahora lo vamos a analizar con lógica inversa. Si yo reduzco algunas partidas de la obra, hago lo mismo, reviso mi ruta crítica. Y si veo que el reducir o quitar esas partidas de la ejecución afecta a la ruta crítica, pero en sentido inverso, o sea que me reduce plazo, obviamente podría también reducir plazo de ejecución. Pero si no lo reduzco, puedo sacar unas partidas, pero la ruta crítica está intacta, el plazo se mantiene. Ese análisis corresponde al supervisor. Él es el que tiene que revisar estas cuestiones y emitir su informe a la entidad para que se tome una decisión al pedido o la solicitud del contratista. El contratista puede pedirte el moro y el moro, ¿no? Y si te lo pide, te pide al cuadrado o al cubo.
pero es el supervisor que tiene que, pues, filtrar, pues, ¿no? Y ver primero si es procedente o no, si cae dentro de las causales de la norma, si está bien sustentado, si afecta o no la ruta. O sea, ese es el trabajo del supervisor. No solamente es para salir en la foto, por ir a cobrar su sueldo cada mes. Tiene que involucrarse en esto. ¿De acuerdo? Le pregunto esto porque una obra en Agro-Rural existió un adicional deductivo y el supervisor me pidió reducción de plazo, negociar plazo. Bueno, ya creo que con lo que te dije, este, atiendo tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Numeral 16. En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, corresponde incluir ese costo en los gastos generales propios del adicional. Como lo comenté, el expediente de prestación adicional lo elabora el contratista. Entonces, en los costos, los gastos generales del presupuesto, él coloca lo que le costó hacer el expediente. No vayan a duplicar utilidad, o sea, el señor no me va a cobrar utilidad por hacer el expediente y otra utilidad por la ejecución de la obra, no. Solamente se le reconocen los costos que irrogan la elaboración de ese expediente. Si ese expediente ha sido necesario contratar otro personal fuera de su personal clave por algún tipo de especialidad o haya sido necesario realizar algún tipo de ensayo especial no incluido inicialmente, está en el derecho de considerarlo dentro de los gastos generales del presupuesto de esa prestación adicional. ¿Correcto? O sea, aquí lo justo es lo justo, señores. Pero obviamente, como vivimos en un país de los vivos, hay que estar atentos a que no nos engañen con alguna viveza. Lamentablemente estamos así. Hay desconfianza, ¿no? Siempre uno piensa mal del otro y cree que le está ahí agregando cosas, inventando cosas, inflando cosas. Entonces, eso es como consecuencia justamente de la mala práctica de la ingeniería de muchos colegas. Pero no todos son iguales, también hay muy buenos proyectistas y muy buenos contratistas. Pero hay que estar con los cinco sentidos bien abiertos para poder detectar cualquier error, voluntario o involuntario, que pudiéramos encontrar en estos expedientes. Porque de hecho, cuando un órgano de control, cuando la Contraloría va a auditar una obra, de cajón se va a los adicionales y a las ampliaciones de plazo. Eso es natural. O sea, ya, si usted va a aprobar un adicional, téngalo por seguro que se lo van a revisar de cabo a rabo. Así pues que no pequemos de inocente y dejar las cosas inconclusas, mal hechas o por regularizar. Porque si lo hacemos nosotros mismos, nos estamos poniendo la soga al cuello, ¿no? Y creo yo que en esta época, en el siglo XXI, ya las personas que se inmolan, los mártires, los héroes, como decía un colega, los kamikazes, ya de esos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya hoy creo que nadie se prestaría a eso, ¿no? No se dejen manipular tampoco ni manejar, ¿no? He visto casos lamentablemente que autoridades de algunas entidades manipulan y coaccionan al funcionario para que tome pues decisiones irregulares, ¿no? Con la
con la amenaza de despedirlos o botarlos del trabajo. Dice, no, no lo quieres hacer, bueno, hay 100 que están haciendo cola por tu trabajo. ¿Lo vas a hacer o no? Y muchos por temor, por miedo, por inseguridad, aceptan, ¿no? Al final, cuando les caiga la ley y ustedes vayan a pedir ayuda, nadie se los va a dar. Peor aún, lo van a mirar a usted con un desprecio todavía. Ah, sí, mire, qué mal, qué delincuente era esta persona, yo no sé nada. Pasa, señores. Así que creo que estamos ya lo bastante mayorcitos para caer en esos juegos, ¿no? Siempre lo he dicho, una gestión pública eficiente en una entidad es un trabajo coordinado entre la parte técnica y la parte política. La parte técnica propone las soluciones y la parte política decide qué solución ejecutar. Pero cuando la parte política avasalla y sobrepasa la parte técnica, creo que no es nuestro lugar y más bien hay que buscar un lugar donde sí se valore y se respete las decisiones que el profesional tome. Es una recomendación que se los doy, ¿no? Parte de la experiencia de vida de estos más de 25 años en la carrera profesional. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Como resumen de esto, podemos haber hecho este cuadrito, ¿no? Un poco resume lo que hemos conversado sobre todo lo que son las prestaciones adicionales a suma alzada. Desde que se anota en el cuaderno de obra, está ahí identificado como H1, ¿sí? Desde ese momento, el supervisor tiene 5 días para emitir un informe técnico, aprobando o desaprobando la solicitud del contratista. Obviamente, antes de hacer la anotación, pues el contratista tiene que ser más ducho, más gestor, hablar con el supervisor, adelantar una reunión con la entidad. No va a ser, pues, inocente por ahí, esto es, sin haber coordinado ni hablado con nadie, ¿no? Es obvio, ¿no? Que esa gestión se ha hecho antes, ¿ya? Luego que el supervisor emite su informe a la entidad, perdón, claro, bueno, emite su opinión, se lo hace saber al contratista, autorizando la elaboración del expediente de la prestación adicional. Y para esto el contratista tiene 15 días para elaborarlo. Terminado ese trabajo, el contratista lo presenta al supervisor, el supervisor emite la conformidad y lo eleva a la entidad para que emita el acto resolutivo y notificar. Para esto tiene 12 días, ¿no? Muy bien. Y en el caso de mayores metrados, el periodo unitario es mucho más práctico, ¿no? Se anota en el cuaderno de obra y directamente el supervisor aprueba y luego remite bueno, aprueba la ejecución, ¿no? del trabajo. Y luego paralelamente emite a la entidad el informe para que la entidad emita también el acto resolutivo de aprobación de esos mayores métodos para efectos de pago. Aquí hay otro aspecto, ¿no? Eh, los actos, las resoluciones que emite una entidad son actos administrativos, ¿ya? Que básicamente están vinculadas a un tema financiero, recursos, pagos. Pero si nos centramos en la parte legal, eh, tenemos un contrato de obra y cualquier modificación a ese contrato legalmente se sustenta mediante adendas al contrato. Muchas entidades cometen el error de simplemente emitir el acto resolutivo y punto. Pero ese acto resolutivo es en el marco dentro de la misma entidad. Pero ya para un efecto contractual, ese cambio, esa variación que el acto resolutivo está aprobando, debe reflejarse en una adenda
Habrá adenda 1, adenda 2, adenda 10, no sé. Pero esos cambios van con el contrato. ¿Por qué les digo? Porque cuando este tema va a arbitraje, justamente se solicita ese sustento legal y no lo hay. La entidad no lo tiene. No, que el acto resolutivo, oye, un momentito, eso es para ti, o sea, dentro. Pero para el marco de un contrato con otro, con un tercero, el documento de gestión entre ambos es el contrato. Cualquier variación al contrato se sustenta con una adenda, no con una resolución. Así que esa recomendación les doy para que puedan prever esa debilidad, si es que la hay. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Con los menores al 15%. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos con los mayores al 15%. Qué curioso, ¿no? Aquí muchas entidades no quieren caer, ¿no? Hay entidades que aprueban prestaciones adicionales por el 14,9999%. Y hasta da risa, ¿no? O sea, es evidente ahí que se está forzando una situación. ¿Me permiten un minuto, por favor? Ok, seguimos. Bien, entonces no caigamos tampoco en esos excesos, ¿no? Ya lo dije, lo que es, lo que es justo es justo. Si le corresponde, le corresponde. Pero no caigamos, no, que quítale esto, no, que 14, estamos en 15-1, ya bájale acá para que... No, pues eso no es técnico, ¿no? Es lo que corresponde, ¿ya? Pero bueno, creo que a todos les resulta incómodo que venga un tercero a revisar todo lo que uno hace, ¿no? Bueno, si uno lo hace bien, no debería por qué tener temor o preocuparse. El problema es cuando uno tiene dudas o no tiene seguro las cosas, ahí podría uno preocuparse que la Contraloría entre en esta etapa de revisión y opinión, tanto a la autorización por ejecutar como al pago, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En este punto, en el uno, nos dice, ¿no? Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos, superen el 15% del monto del contrato original, luego de ser aprobado por la entidad, requieren previamente para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia, la autorización de la Contraloría se emite previo al pago. O sea, no previo a la ejecución, sino previo al pago únicamente. ¿Ya? Dos, la Contraloría cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles. Antes no tenían plazo, se demoraban la vida para emitir un informe. Ahora no. Ahora la norma les define bajo responsabilidad un plazo para que se pronuncie. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. ¿Qué significa esto? Que unas entidades queriéndose pasar de vivos, lo que quieren es que se les pasen los 15 días a la Contraloría, pues si no emiten informe. Entonces, ¿qué hacen? Presentan a la Contraloría solamente la solicitud de la entidad del informe, ¿no? Previo para la aprobación de la prestación adicional mayor al 15%. Pero no adjunta el sustento, solamente ingresa la solicitud. Y algunas entidades empezaron a contar desde que presentaban la solicitud los 15 días, ¿no?
Y cuando la Contraloría les pedía la información, no la presentaban, buscando justamente que se cumplan los 15 y caiga pues la Contraloría en silencio administrativo positivo y ellos ejecutar. Por eso es que la norma hoy establece 15 días a la Contraloría, plazo que se computa desde que la entidad presenta el sustento. Si no hay sustento, no hay plazo. Así de simple. ¿Ya? 3. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría, la entidad está autorizada para disponer la ejecución y o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiera solicitado sin perjuicio al control posterior. De requerirse información complementaria, la Contraloría comunica a la entidad este requerimiento en una sola oportunidad, a más tardar quinto día hábil contado desde el inicio del plazo a que se refiere el numeral precedente, más el término de la distancia. La entidad cuenta con 5 días hábiles para cumplir con el requerimiento. Bien, entonces, si la Contraloría no responde, se da por aceptado el pedido de la entidad y se ejecuta la prestación adicional y se paga. Sin perjuicio que luego mañana más tarde la Contraloría se aparezca para hacer su auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Así que no crean que se salvaron. Si no llega antes, llega después, pero llega. Así que hagamos bien el trabajo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a veces la entidad presenta información incompleta, ¿no? O sea, presenta su documento en mesa de partes, hay un sustento, y como hay un sustento, empieza a correr el plazo. Pero la Contraloría tiene hasta 5 días hábiles para pedirle a la entidad información complementaria, información que falta. Entonces, se lo solicita formalmente y ahí se interrumpe el conteo de los 15 días hábiles. Por ejemplo, si en el día 3 hábil la Contraloría pide la información, se interrumpe el plazo en ese día 3 o el tiempo que demore la entidad en responder, máximo 5 días hábiles. Y una vez que presente la entidad, otra vez se reactiva el conteo día 4, día 5, hasta el día 15 hábil. ¿Ya? Numeral 4. En estos casos, el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la entidad a la Contraloría. Es lo que les he dicho. 5. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Sexto, cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Séptimo, prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. En caso que superen este límite, se procede a la resolución del contrato para continuar con la ejecución de la obra. Se convoca un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista. Sí, es lo que habíamos comentado hace un momento atrás, ¿no? Tenemos, a ver, ¿alguna consulta con respecto a las prestaciones adicionales mayores a 15%? ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Bueno, ahora hablemos un poquito en consultorías. Consultoría es, por ejemplo, una elaboración de un expediente técnico o una supervisión de obra.
consultorías de obra, ¿no? El numeral 1 del artículo 157 no dice, ¿no? Mediante resolución previa, el titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25%. Eso es en consultorías, ¿ya? El monto del contrato original. Siempre que sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. Tan igual que en la obra, también en consultoría necesito garantizar la plata, pues. Si no hay plata, no hay adicional. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o término de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato. El defecto de estos se determina por acuerdo entre partes. Entonces, si tengo un contrato de expediente técnico y al momento de hacer mi expediente encuentro, por ejemplo, una interferencia o una comunidad un poco complicada, entonces puedo modificar algunas condiciones, puedo ahí haber una variación en el alcance del producto, podría haber una adicional. Y lo mismo en supervisión. Si la obra tiene ampliación de plazo, entonces automáticamente se activa también la ampliación de plazo del contrato de supervisor. La obra no puede estar sin supervisor. Pero esa ampliación de contrato solo llega hasta el 25%. Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿qué pasa si la obra sigue y ya llegué al tope del 25% adicional de la supervisión? Eso genera responsabilidad funcional. En unas condiciones normales, la ampliación del plazo de la supervisión no debería generar mayor o más de 25% del contrato original. Si se excede es porque hay un problema en la entidad. Y en vista que no puede ya ampliarse más el contrato, se resuelve el contrato. Ahora ahí me dirá, pero ya ponemos un inspector. No, no se puede. Tendría que suspenderse la obra, la entidad volver a convocar otra supervisión y ese supervisor terminar con lo que falta de la obra. Pero ingeniero, ese plazo entre que yo resuelvo y contrato va a demorar. Pues va a demorar. Entonces el contratista va a esperar, ¿no? Sentado cómodamente en su sillón hasta que la entidad le presente al nuevo supervisor de obra y por esos días que se da eso, va a cobrar, pues, seguramente mayores datos generales. Por eso es la responsabilidad funcional que les digo. Se debe tener mucho cuidado, alguien tiene que controlar el contrato del supervisor también, ¿ya? También podría disponerse la reducción de prestaciones hasta un límite del 25%. En caso de adicionales, corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar las actualizaciones del valor de la garantía correspondiente en un plazo máximo de 8 días hábiles. En caso de reducciones, puede solicitar la disminución en la misma proporción. O sea, se aprueba el adicional o se aprueba el deductivo, básicamente la adicional, porque el deductivo puede mantener su garantía, ¿no? En el adicional sí está obligado a subirla. Si pasan los 8 días y el contratista no ha cambiado su garantía de fiel cumplimiento, tomando en cuenta ese adicional, entonces el contratista está incumpliendo la norma y podría ser causal que la entidad resuelva el contrato porque no está garantizando o no está cumpliendo con la garantía del fiel cumplimiento por el monto contractual vigente. ¿Ok? Así que no es chiste no tener la garantía vigente. ¿Ya? Y más aún, si justifica ese incumplimiento, incluso podría
efectivizar la carta fianza existente en caso la entidad requiera hacerse cobro de algún daño o perjuicio generado por el contratista por este incumplimiento. No son ya matices, ¿no? Que se van dando. Realmente cada obra es un mundo, cada obra tiene su propia casuística, sus propias condiciones. Entonces, dependerá de la situación que encontremos para tomar decisiones. ¿A qué me refiero? A que no hay una regla exactamente la misma para todas las obras, ¿no? Mucho dependerá de las condiciones de la obra, mucho dependerá de la experiencia del profesional, del conocimiento de la norma, de su criterio y sobre todo su habilidad de poder gestionar adecuadamente el contrato. Eso es fundamental. Y esa es una de las graves deficiencias que tienen las entidades públicas de no poder gestionar adecuadamente los contratos. Mediante resolución, no, ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dije, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? Ingeniero, yo sí tengo una consulta. Para generar lo que sería el adicional de mayores de 15%, también se replicaría lo mismo para la anotación del cuaderno de obra y el tiempo que tiene que el supervisor mandar a la entidad, ¿no? Así es, Carlos. Gracias por la pregunta. El trámite es exactamente lo mismo que para aquellos adicionales menores al 15%. La única diferencia está en que la entidad, con todo lo actuado, solicita a la Contraloría su opinión vinculante para la ejecución y el pago. Es la única diferencia. Todo lo anterior es lo mismo, hasta ese punto. Entonces, antes de emitir el acto resolutivo, la entidad envía todo lo actuado a la Contraloría para su evaluación y pronunciamiento, tanto de la parte de la ejecución como para el pago. Y con la respuesta de la Contraloría recién la entidad emite la resolución, aprobando o desaprobando, ¿no? Entonces, sí, es el mismo proceso, no es lo que te puedo decir, ¿no? Solamente con esa variación, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice Edison? Ingeniero, en caso de consultorías que se le hace al expediente, ¿sería la única circunstancia en la que el expediente podría sufrir cambios? ¿O en qué otra etapa se haría la corrección o los cambios? A ver, Edison, ¿podrías aclararme un poquito tu pregunta, por favor? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, tenía justo esa pequeña curiosidad, ¿no? Si una vez que se ha terminado de realizar el expediente técnico, eh, tengo entendido que este expediente técnico para poder eh, corroborar, ¿no? De cierta manera que está correctamente hecho, este expediente técnico está sujeto a alguna consultoría para poder conocer, ¿no? Si es que está bien elaborado este expediente técnico. Esa era mi duda sobre todo. Ok, gracias por la pregunta. A ver, mucho depende de la envergadura y la complejidad del proyecto. Si es un proyecto sencillo, simple, ¿no? Conocido, bueno, pues cada ubicación geográfica tendrá sus propios matices, pero en líneas generales
es un tipo de proyecto convencional, podríamos decir, sin ninguna complejidad o nada nuevo. La misma entidad lo revisa. No requiere contratar a un tercero o una consultoría específica para revisar el expediente técnico. En planta, seguramente la entidad tiene especialistas quienes van a revisarlo y van a emitir su opinión favorable o no. Pero cuando el expediente ya tiene una especialización, es más complejo, de mayor envergadura, tiene mayor incertidumbre, mayores riesgos, la entidad, así como contrata al proyectista, al consultor que está elaborando el expediente, también puede contratar a un supervisor de expediente técnico. Esa sería otra consultoría, ¿no? O sea, habría dos consultorías, una para la elaboración y otra para la supervisión. ¿Y por qué lo hace la entidad? Porque no cuenta en planta con especialistas de la materia. Justificándolo desde ese punto de vista, sí podría contratar una consultoría para que revise lo que ese consultor está haciendo, ¿no? Entonces, el consultor termina su trabajo, pasa por el filtro del supervisor de expediente y con esa opinión la entidad puede aprobar el expediente, ¿no? Esos serían los casos que podría requerirse un consultor, ¿no? ¿Ok? Gracias por Ingeniero, la una pregunta. consulta más. En ese caso, según lo que usted acaba de explicar, ¿no sería una nueva contrata o entraría como adicional también? Contratar a un consultor, perdón, contratar a un supervisor de expediente técnico. El consultor. A ver, por eso te digo, en el expediente técnico, en estos casos especiales por la envergadura y la complejidad, la entidad podría contratar dos consultorías. Una consultoría para elaborar el expediente técnico y otra consultoría para supervisar la elaboración del expediente técnico. Son dos contratos distintos, son dos entes diferentes, ¿no? No habría por qué haber un adicional ahí, ¿no? Sí, ¿me entiendes, no? Me dejo entender, Sí, claro, se ¿correcto? entiende. Ok, gracias. Muy bien, qué bueno que haya quedado claro este aspecto. A ver, con los minutitos, al menos dejar la introducción del otro tema. A ver, un momento, por favor. Muchas y muy buenas preguntas, muchas gracias. Me estoy dando el tiempo para contestar cada una porque es importante que queden claros estos temas a fin de prevenir cualquier error, ¿no? En la ejecución, ¿ya? Y ya, de repente, ahí nos vamos poniendo al día en el cronograma del curso, pero igual vamos a terminar, así que no se preocupen, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver un ratito, déjenme hacer la presentación. Ya, muy bien. No tiene de qué, Edison. A ver, este es otro tema, el contenido del expediente técnico. Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿por qué expediente técnico si esto no es un curso de elaboración de expedientes técnicos ni nada de ello? Si es un curso de residencia y supervisión. ¿Qué tiene que ver el expediente técnico acá? Efectivamente, tal vez no tiene una relación directa con el residente y el supervisor, o sea, que el residente y supervisor no hacen el expediente técnico. Pero déjenme decirles que el expediente técnico sí tiene un enorme impacto en el éxito o en el fracaso de una ejecución de obra donde interviene el residente y el supervisor. Ya lo decía en la primera sesión, en que en la ejecución de la obra, la entidad entrega al contratista, o sea, al residente, y al supervisor el expediente técnico. Entonces, si el expediente técnico está bien hecho, va a ayudarnos bastante en el proceso de ejecución de la obra. Pero si el expediente está mal, nos va a complicar sobremanera la ejecución. Entonces,
el residente y supervisor deben tener la capacidad de conocer muy bien qué es un expediente técnico, qué partes debe tener un expediente técnico, qué aspectos debo tomar en cuenta en el expediente técnico y qué riesgos debo detectar oportunamente para que ese riesgo no se vuelva en problema cuando ya estemos en ejecución. Y esos riesgos deberían detectarse antes de dar inicio al plazo de ejecución de obra. En la medida que lo hagamos, reduciremos la probabilidad de tener problemas en ejecución. Bueno, toda obra tiene problemas, ¿no? Si no hubieran problemas en las obras, no habrían pues residentes ni supervisores, ¿no? Todo caminaría con piloto automático y el albañil o el maestro de obra sería la estrella pues, del equipo, ¿no? Pero en toda obra siempre va a haber problemas. Obra chica, mediana, grande, de cualquier tipología, siempre va a haber problemas. Entonces, el residente y el supervisor, conociendo a detalle el expediente técnico que se le ha asignado a ejecutar y las normas técnicas vigentes que nos pueden ayudar a abrir alternativas de solución y criterios para tomar una buena decisión, es que nos va a ayudar para lograr sacar la obra adelante. Mucho depende también de la voluntad de las partes. Mientras haya voluntad del contratista, el supervisor y la obra de sacar el proyecto adelante, genial, ¿no? Pero cuando no hay esa voluntad, cuando se rompe la comunicación, cuando se vuelve conflictiva la relación entre residente y supervisor, y por otro lado, hay una ausencia total por parte de la entidad de tomar acción como dueño del proyecto que es para resolver los problemas, la situación se complica. Y eso es a causa de por qué muchos proyectos, o muchas obras, mejor dicho, están suspendidas, paralizadas, inconclusas, en juicios, en arbitrajes. Entonces, esta parte del curso es poco para que la entidad reflexione y ponga más interés en los expedientes técnicos. Porque los expedientes técnicos los aprueba la entidad y ya el residente y supervisor recibe eso aprobado y muchas veces recibe cualquier barbaridad, ¿no? Solamente para salir del paso, por cumplir. Y ahí vienen los graves problemas. Así como, y haciendo un símil con las obras privadas, así como en las obras privadas, eh, lo que se busca es que el contratista sea responsable del expediente y de la ejecución, justamente para reducir esos riesgos y que el contratista asuma la responsabilidad. En la obra pública no ocurre eso. El proyectista por un lado, el contratista por el otro. Tal vez nunca han hablado entre ellos, nunca se han conocido. Y si el expediente no es claro, queda ya a la subjetividad del contratista interpretarlo. Y en esa subjetividad es donde surgen las dudas, las consultas, las observaciones. Por eso, mientras más claro y más detallado esté el expediente técnico, mucho más fácil será la ejecución de la obra. Y esa tarea, esa labor, es de la entidad, hacer que ese expediente técnico sea lo mejor posible. No vamos a encontrar un expediente técnico perfecto, que todo lo que se planteó se va a ejecutar tal cual. No existe eso tampoco. Ese es el otro extremo. Siempre seguramente van a haber situaciones que va a tenerse que resolver en campo.
pero no nos vayamos al otro extremo de que el expediente técnico es cualquier cosa menos expediente. Y aún así ha sido aprobado por la entidad. Y aún así contrata a la entidad a un contratista, un supervisor, para que le haga esa barbaridad. O sea, la entidad es la responsable, pues, ¿no? Entonces, les dejo eso para la reflexión. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente sesión el próximo lunes, pero les dejo para que un poco analicen la problemática actual y ver cómo podríamos resolver o al menos dar muestras que estamos avanzando en este aspecto de las graves deficiencias en los expedientes técnicos de obra. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ya me excedí el tiempo. Les agradezco a todos su participación. Ha sido una clase muy interesante y los invito pues a reunirnos nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.